Bienvenidos a Nielsen Buján Presenta. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Las buenas noches para todos. Feliz inicio de semana. Qué bueno que podamos tener este contacto, este diálogo y estas conversaciones que de alguna u otra manera nos ponen en perspectiva, pues un poco por dónde andan algunos sectores, qué comenta la gente, qué está analizando, pero más allá, yo siempre les digo a ustedes que lo que más me interesa es hablar en lo positivo, en lo que ya viene, en ese largo plazo que podemos tener todos, en esa parte, no sé si de táctica, estrategia, ¿verdad? Hablamos hoy en el mundo de los negocios que a veces nos movíamos por el planeamiento estratégico anual, ahora ya no, ahora casi que es al día a día, semana a semana. Y bueno, así que me complace realmente saludarlos. Y también mandarle un gran abrazo de manera virtual, porque me encantaría estar con ese fondo que tiene, la verdad, en una zona tan linda de nuestro país, en este bello paisaje del trópico húmedo que tiene Costa Rica y que se esconde en medio de ese paisaje la Universidad Earth, que desde pues ya varias décadas en nuestro país ha sido pionera en enseñanza, ha sido pionera en descubrimientos y ha sido pionero también en el desarrollo de nuevos talentos que salen de este centro para el mundo, porque no podemos decir solamente Costa Rica, sino para el mundo. Hoy quien está liderando la universidad es ecuatoriano de corazón, pero centroamericano y latinoamericano de pasión. Un gran abrazo al señor rector, don Arturo Condo. Muchísimas gracias, don Nilsen. Un placer estar con usted. Mire, Ecuador, un lugar tan mágico. Tengo algunos amigos que últimamente, pues las noticias tal vez no son tan prósperas, pero sí hay una noticia muy interesante, que abren aeropuerto, o sea, están empezando a trabajar en esa reactivación económica, lo cual es un buen aliciente para una población que se ha visto golpeada tan duro, ¿verdad? Sí, están pasando el proceso que en muchísimos países alrededor del mundo, y para un país pequeño, relativamente pequeño, es como 14, 16 millones de habitantes, es interesante que también tenga la diversidad de otros países, no es como Estados Unidos, hay lugares donde los casos de esta situación están bajando, como Guayaquil, mi ciudad natal, y otros donde en realidad siguen subiendo. Entonces la apertura es compleja porque hay unas zonas que estarían más listas para abrir, que parecería haber pasado el primer, no, te fijo, ya pasó el primer pico, y otras que en realidad todavía están de subida. Entonces, enfrentando las mismas complicaciones que nosotros en Costa Rica, con un sistema de salud que no es el nuestro aquí en Costa Rica, y entonces tuvo un impacto mucho más duro en mortalidad, más duro en enfermos, y se están recuperando. Usted se viene aquí, don Arturo, hace ya más de 2 décadas que viene a Costa Rica. ¿Cuál era la primera misión, don Arturo? Era en el INCAE. El INCAE, yo Okay. vine contratado como profesor en el INCAE hace 21 años, 22 años ya, y pues uno se enamora fácil de Costa Rica. Eso le iba a preguntar, ¿qué lo enamoró, verdad? O sea, usted me dice, fue fácil. ¿Qué tal fue eso? Vamos a ver, yo creo que para mí, cuando uno puede vivir en su país natal o en otros países de América Latina o también del mundo, digamos, lo que yo encuentro en Costa Rica, que todavía es muy diferente a otros países de Latinoamérica, incluido el mío, de nacimiento, digamos, es una cultura que nos hace, por ejemplo, mis hijos han crecido en una cultura en la que hay más horizontalidad. Para mí eso vale mucho. No digo que sea perfecto, no digo que no haya temas, no digo que no haya elementos que a ratos se marcan y se señalan como importantes de revisar, de reflexionar, pero sí es una cultura mucho más horizontal, que es lo que le encanta a los turistas también, ¿verdad? Tener experiencias en las cuales uno conversa con los costarricenses con los que entra en contacto en una relación de persona a persona, muy humana, muy interesante, muy cariñosa, además. Entonces, como digo, es fácil, ¿verdad? Hay temas de convivencia diaria, como, no sé, la infraestructura o de tal,
que todos los vivimos, ¿no? Y todos los gozamos o los sufrimos, pero gana lo otro, ¿no? Y la inversión extranjera en este país muestra claramente que hay un capital humano en el talento profesional y en la capacidad humana de incorporar esta gente de otras partes que funciona, ¿verdad? Y que es atractiva para mucha gente. El otro día, partiendo de esto que estamos conversando, escribía algo relacionado con que Costa Rica hoy tiene la oportunidad de meter un gol frente a un marco donde no hay portero, en muchas áreas. Trayendo este ejemplo que usted me dice que hace 20 años, ¿verdad? Creo que nos enriquece mucho esta discusión, porque hoy creo que ese marco cultural lo podemos convertir en una gran oportunidad para desarrollar muchas cosas. Yo comparto y obviamente sumado a que si tenemos suerte no solo, si tenemos suerte y éxito, me refiero, si manejamos bien esta segunda ola que sabíamos iba a ser más grande, que inevitablemente iba a ser más grande conforme se relajara la actividad humana y la actividad económica, si la logramos manejar, todavía no se ha salido, ¿verdad? El ministro ha hecho, o la caja ha dejado claro los límites de ese manejo. Si lo manejamos, Costa Rica le sumaría a esa cultura y a esa buena tradición que tiene de recibir extranjeros en muchas formas, turistas, inversionistas, trabajadores, etcétera, le sumaría además una condición de seguridad, de bioseguridad, digamos, que la distinguiría, definitivamente. Pero también ha cambiado mucho. Y estos 20 años yo he podido ver a gente joven que ya ahora trabaja, tiene mucha experiencia en multinacionales, en algunos casos sentada más en un teléfono, sentada en una computadora, y con algunos gerentes o algunos colegas internacionales, y en otras ya, como las plantas de Intel en su momento, u otras, en una franca cooperación y colaboración con gente de otras partes. Yo sí veo una generación de costarricenses profesionales entre los 20 y 30 años mucho más global que hace 20 años, y más global no perdiendo lo suyo, ¿no? O sea, pura vida sigue siendo la frase preferida y muchas cosas más bien se exportan, pero muy abierta y muy receptiva de una cultura global. Entonces yo creo que sí, yo creo que estamos a pesar de lo duro que estamos viviendo y que nos falta por vivir, creo que en la apertura y en el rearranque, en el restart que dicen, hay una oportunidad, otra vez una oportunidad histórica para Costa Rica. Hay algo que usted lo marca muy bien, de 20 a 30 años, una generación más global, y ustedes como líderes en la parte, en el área de educación, ¿cuál es entonces un poco el camino a echar a andar? ¿Qué es lo que ustedes ya con machete y pala han ido abriendo camino para utilizar dos herramientas que ahí en AVERT lo tienen por todo lado? Cotidianas, así son cotidianas. Bueno, muy interesante. El tema global, la universidad cumplió 30 años este año, entonces abrimos en el año 1990. Un buen momento para ver qué es lo que hemos construido. Desde el principio, una visión global, pero en ese momento un estudiantado todavía muy centroamericano, un poquito Sudamérica, hoy en día 80% latinoamericano, 20% africano, y con una visión crecientemente global. Creo que eso es indispensable en la educación. Y esta pandemia, esta crisis que nos ha llevado a la casa, eliminó la distancia en cierta forma, porque digamos, antes decía, ¿y cómo hago yo para tener un profesor de Alemania en el aula? Qué difícil, ¿no? Hoy en día lo tenemos por videoconferencia, ¿no? Porque todo está haciendo por videoconferencia y también con el profesor que está aquí en el campus. Entonces, estamos, digamos, creo para todas las instituciones educativas, el chance de convertirse en más global de pronto se puso en la mesa, de una forma que antes se pensaba más remoto. ¿No es lo mismo que estar en persona? No es lo mismo, pero es una ganancia enorme a no tener el contacto. Entonces, esa visión global, esa perspectiva regional y global que nació con la ERTH, hoy en día las universidades y los colegios incluso los tienen a su disposición. La otra cosa interesante es que esta crisis, para usarla como una coyuntura, también ha empujado a destilar qué es lo esencial de estar juntos, ¿no? O sea, ¿para qué en el trabajo, también en la educación, para qué es que necesitábamos estar juntos, ¿verdad? Y para qué la parte virtual puede funcionar igual de bien o cuidado mejor. Entonces, creo que la educación en ese sentido se está enfrentando a esa distinción. Nosotros, por la naturaleza de ERTH y por la filosofía de ERTH, había una distinción muy clara en esto. Nosotros los estudiantes pasan como el 25% del programa en el aula. El 75% de su aprendizaje ocurre fuera del aula.
en laboratorios, en el campo, en las fincas académicas. Ellos tienen experiencia, pero también experimentan con sus profesores, con sus compañeros. Entonces es interesante porque esa es la parte para la cual es crucial la presencialidad. Y es crucial, digamos, porque es difícil, digamos, aprender a ordeñar una vaca usando Virtual. Internet. Uno puede ver muchos videos, pero tiene que practicar. Uno puede leer y ver fotos y ver videos de temas de plantas, pero en un momento dado uno quiere ver la planta y saber distinguir una cosa de otra, o en una plantación específica, aplicar un tratamiento, aplicar otro y ver la diferencia entre ambos, ¿no? Entonces creo que nos está obligando eso, a ver dónde está la esencia del aprendizaje y en dónde las instituciones educativas tienen una intervención valiosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita nosotros tenemos más del 75%, como el 80% de nuestros estudiantes en el campus, muchos internacionales no se pudieron ir, algunos se fueron, algunos que se fueron han vuelto, pero las costarricenses que se fueron a su casa, pero ya volvieron porque entre el ancho de banda y tener los compañeros y demás, con todas las precauciones sanitarias, es mejor estar en el campus. Están teniendo clases virtuales, pero en el campus. Ahora, el tema es que más que volver a las aulas, lo que nos interesa primero es volver a esas experiencias presenciales en el campo, donde además hay aire abierto, las distancias pueden ser bastante considerables y por tanto muy seguras, porque ese aprendizaje es el que no puedo reemplazar. Digamos, aprender ciertas matemáticas no es tan imposible en lo virtual, puede ser hasta más fácil. Pero ciertos temas sociales, por ejemplo, ¿verdad? El ver a los amigos y aprender en el colegio ciertas normas de comportamiento, en la universidad otras normas dada la edad y la madurez o dada la diversidad de nacionalidades que tenemos, por ejemplo, nosotros, esa esencia sí se pierde. Entonces, nos ha permitido ver esas dos cosas y creo que para la educación le está poniendo un norte nuevo y un norte de preguntas que tenemos que contestar con franqueza y algunas con decisiones que pueden ser drásticas incluso, ¿no? Al modelo de operación de las universidades. Me gusta mucho que usted utilice, don Arturo, la palabra el para qué, porque muchos estamos acostumbrados a utilizar el por qué. Es la pregunta que mayormente nos hacemos en la vida. Si se nos ocurre algo o si pasamos por una situación, ¿por qué pasa esta situación? Aquí usted me lo pone en la pregunta que a mí me encanta, que es el para qué de las cosas. El para qué hoy la virtualidad. Y voy al gran reto. La otra vez compartía con don Leonardo Garnier, exministro de Educación, y yo le decía, don Leonardo, ¿será hoy que el gran reto a nivel país, y bueno, a nivel mundial también, pero viendo a nivel país, es que ya el para qué, lo virtual, con lo técnico, con lo experimental, es una fórmula nueva donde ya la educación tenemos que barrerla de lo que veníamos haciendo y decir, no, muchachos, vamos a lo virtual, a lo experimental, a lo técnico, y donde ustedes, porque a nivel universitario se vive de otra manera, ¿verdad? Hoy tal vez los jóvenes con su tendencia más tecnológica o con sus ideales un poco más de aprendizaje más avanzados que en una educación menor, entonces a uno le queda como esa sensación de decir, bueno, que vaya reto la Earth, ¿verdad? Porque en el campo, y ahora usted tal vez no lo describe muy bien en la parte del ordeño, claro, yo puedo ver miles de videos de ordeño de máquinas, ¿verdad? Pero la manera, ¿verdad? El comportamiento con el animal, el acercamiento, virtualmente difícil, la vaca me hable a mí y yo le pueda decir a la vaca. Así es, exactamente. Interesantemente, hemos descubierto también que lo virtual puede ayudar a lo experiencial. Entonces, por ejemplo, cuando un piloto aprende a manejar un avión, ¿verdad? No hay nada como manejar un avión. Pero sí hay una ayuda en usar un simulador. ¿Me explico? Entonces, lo virtual, volviendo al ordeño, no me voy a quedar estancado allí, pero digamos, volviendo al ordeño, la única forma es practicar. Pero si además cuando practico hay un video de lo que uno hace, que uno después puede revisar, ¿verdad? Y después tener una práctica, aprender qué hice bien, qué hice mal, qué tengo que hacer mejor con una planta, con un animal, con un experimento en un laboratorio. Entonces de pronto lo virtual además se vuelve apoyo de lo experiencial. Para un país como Costa Rica, que además en términos relativos tiene un sistema educativo mejor que el de los vecinos y el de muchos latinoamericanos, pero sí son retos enormes, ¿verdad? La ministra de Educación ha sido clara de decir esto no es aprendizaje virtual, es un aprendizaje a distancia.
siendo honestos, y una cosa muy buena que ella ha hecho, siendo honestos de que no tenemos la infraestructura que necesitaríamos para hacer realidad eso que usted dice. Y yo creo que hay ganancia, pero sí tendríamos que pensar, si alguna vez pensamos que quiero llegar en carro de Punta Arenas a San José, había que hacer una carretera. Si ahora pensamos que queremos que en el siglo XXI los jóvenes y las jóvenes y niños y niñas en Costa Rica tengan una experiencia de aprendizaje que incluya los diferentes formatos y le saque lo mejor de cada uno, hay infraestructura que hace falta. Y hay no solo los cables, sino el ancho de banda, y no solo que exista, sino la capacidad de las familias de tener acceso, ¿verdad? Hoy en día es lo que uno puede pagar, el ancho de banda que uno puede pagar y demás. Entonces hay preguntas grandes. Y la otra son infraestructura social, porque una cosa que muchísimas familias están viendo en este momento es que no es tan fácil, o sea, que es difícil más bien tener en la casa a los hijos tratando de aprender, no con la maestra, sino, o sea, con la maestra o maestro virtual, los que tienen esa posibilidad, mientras los papás están tratando de trabajar. Antes nos íbamos cada quien y nos veíamos en la tarde. Y entonces, si eso fuera a ser diferente, hay una infraestructura social que hace falta, por ejemplo, de trabajo flexible, por ejemplo, de días a la semana que habría que pensar cómo van a ser. La segunda mitad de este año me parece que va a ser un experimento interesante en eso, ¿verdad? Conforme volvemos a la normalidad, en el sentido de volver al aula de escuelas y colegios, por ejemplo, va a haber una pregunta, bueno, ¿y qué van a hacer los papás y las mamás o los adultos responsables por esos menores de edad, ¿no? O sea, ¿cómo van a apoyar? Porque tienen que trabajar conforme también van regresando. Entonces creo que hay una infraestructura social que también nos toca entender, inventar. Yo creo que aquí no hay un libro que tenga la respuesta. No hay. En ningún país del mundo que yo conozca. Hay experimentos, ¿verdad? Lo que en Estados Unidos llaman homeschooling, y hay sistemas, pero asumen, por ejemplo, que un padre está a tiempo completo en una casa, digamos, ¿verdad? Entonces, de nuevo, me parece que, de nuevo, lo que decíamos al principio, ¿no? Un momento de enorme experimentación, de enorme aprendizaje, de enormes retos, porque la economía sufre, y desarrollar estas cosas requiere recursos, que en este momento hay menos que nunca. Entonces, pero bueno, es la realidad que estamos viviendo. Don Arturo, ¿a usted le gusta tomar café? Aprendí a tomar café en Costa Rica y hoy soy un ávido y sofisticado, digo yo, tomador de café. ¿Y toma café en la tarde o solo en la mañana? Yo mañana, tarde y noche, después Sí, de cenar, ok. tomo un café. No, le comento esto porque yo creo que hoy sentarse con una taza de café en una tarde para reflexionar era muy diferente a antes de marzo. Hoy la taza usted lo saborea, reflexiona, tal vez ve a sus niños, en mi caso también, yo tengo hijos y yo los veo, ¿verdad? Corriendo, dibujando, preguntando, cosas que visualmente antes eran nada más como un brochazo, era algo muy rápido. Y no nos deteníamos inclusive para saborear café. Y los que son expertos en café siempre insistían, pero usted no le sabe el fruto, no le llega el cítrico. Y uno decía, no. Claro, por la rapidez, ¿verdad? Hay una parte de una película donde la persona toma el café tan rápido que no sabe ni lo que está tomando. Entonces, creo que esta es muy buena la reflexión que usted nos hace porque no solamente en la parte de educación vemos como todo se nos ha virado hacia lo interno, inclusive en nuestras casas, el reordenar o el acomodar un espacio para que nuestros hijos estudien, se preparen y nosotros desempolvar muchos de lo que nos enseñaron en escuela y colegio, sino también cómo hacemos esas pausas, ¿verdad? Yo le soy muy honesto y no lo he comentado, pero normalmente a las 4:30, 5 de la tarde me siento en mi casa a tomar café, si es que no tengo que ir a la radio a hacer el programa, pero es muy diferente. O sea, la verdad que no me molesta que mi niño se me acerque, yo lo pongo en los regazos y hablamos y comentamos, porque es algo que antes lo hacíamos a la carrera, el dibujo apresurado, ¿verdad? Por salir del paso, decimos aquí en Costa Rica, y no lo tomábamos. Y la otra cosa que quería compartir es, don Arturo, con su experiencia, ¿cómo mira usted el estudiante hoy que está en universidad, que está preparando maestría, doctorado? ¿Cuáles deben de ser algunas de esos trabajos que debe fortalecer? Porque en doctorado, no he sacado un doctorado, pero en maestría sí me ha tocado, que a veces es uno contra uno, ¿verdad?
Tal vez tus compañeros te apoyan, pero en un momento te sueltan, está tu profesor ahí al lado, pero después te dice, Nielsen, sos vos y el proyecto va para tal fecha. Y wow, y ahora uno dice, estoy más solo o me puedo sentir más solo. Es interesante porque hay un libro viejo ya de un amigo muy apreciado que se llama, está en inglés, pero se llama, decía, un kindergarten de por vida, sería creo la mejor traducción. Y el argumento que él hacía es que en el sistema educativo formal, el kindergarten y el doctorado, que es lo que usted lo menciona, son los dos lugares o los dos esquemas que mejor logran la educación, porque en ambos casos lo que hacen es dar algunos elementos de conocimiento y de habilidades básicas, y luego deja que la persona, el niño o el adulto, juegue con esos elementos como quiera, como le interese. Entonces, un chiquito con bloques o chiquita hace con bloques lo que quiere, construye lo que le da la gana, y el adulto en el doctorado, una vez que tiene sus conocimientos, conocimientos y metodología, hace la investigación que quiera. A mí me interesa entender por qué los pájaros vuelan para arriba o para abajo o para atrás o lo que sea. Y decía que en medio es donde está todo lo que está mal, ¿verdad? Lo más prescriptivo y demás. Y entonces usted decía trabajar por proyectos. Es algo que en concepto lo sabemos por muchos años, en la práctica es más difícil porque requiere más trabajo de parte de los profesores, por ejemplo, y del sistema para que esos proyectos puedan ocurrir. Requiere recursos, ¿verdad? Es más barato, más fácil, la versión más industrializada, por decirlo así, de un aula donde se sientan chicos o chicas ¿verdad? De 2 a 30 años, lo que sea, y un profesor o profesora dicta cátedra, ¿no? A la cosa tradicional, la que nos imaginamos la escuela. Eso es más fácil de estructurar y también más barato. Hacerlo por proyectos, que cada quien haga un proyecto solo, ¡ey, qué difícil! Pero es interesante otra vez, porque en esta crisis, usted lo describió muy bien, los chicos están solos en la casa. En primer lugar, ahora hay el apoyo de los papás, aunque no quiera uno, o sea, involuntario. No puede uno quitarse, están allí. Están allí. Y ellos nos están viendo trabajar a nosotros y nosotros los estamos viendo trabajar a ellos como nunca antes, por lo menos en mi experiencia, como nunca. Entonces, número uno, hay ese apoyo que antes pues, no existía y ahora, aunque sea involuntariamente, pero ahí está. Número dos, hay una parte claramente del aprendizaje que es individual, porque el chico o chica está solo en su casa, solo respecto a sus compañeros, no está solo, está con su familia, pero digo, lo que le toca solo una vez que pase el momento de la pantalla, ¿no? De la conexión. Y entonces, qué interesante, porque de pronto y por un rato, un montón de cosas se han vuelto basadas en proyectos. Yo tengo un niño pequeño todavía de 7 años que está pasando primer grado y él ahora está trabajando mucho más por proyectos porque no puede estar pegado a la pantalla tantas horas al día, obviamente. Entonces se conectaban 2 veces al día, pero lo que le dejaban eran muchas tareas, proyectitos pequeñitos. Mucho podemos hacer para mejorarlo, pero qué interesante, eso de pronto se volvió necesario y entonces podemos hacer esa experiencia de qué te interesa y haz eso que te interese para aprender a escribir, para aprender a pintar, para aprender sobre biología, para aprender sobre lo que sea, pero basado en tu interés y acercarnos un poco más a lo que este amigo decía, esa es la mejor forma de aprender, darte algunas herramientas y que tú descubras con tu curiosidad, ¿verdad? Y entonces, digo, elementos que ahora, conforme volvamos a la normalidad, podemos mantener algunos, ¿no? Sí, mantener algunos. Otra vez, requiere recursos. O sea, estoy siendo realista, no puede ser universal y tal, pero sí podemos ir construyendo en esa dirección. También en las universidades, ¿verdad? O sea, en la en la ERTH, sí era un tema, ¿verdad? Como digo, se experimentaba mucho, se experimenta mucho desde el principio, pero no ha sido lo común en universidades alrededor del mundo y esto nos está empujando, creo, nos da la oportunidad, pongámoslo así, a adoptar un aprendizaje más eso, basado en proyectos, más individualizado, basado en tus intereses, basado en sí, en lo que te apasiona, ¿no? Sí, hay algo, creo que es reciente, la Deutsche Welle alemana, el medio alemán, saca unos artículos relacionados un poco de cómo el gobierno liderado por Angela Merkel, pues está tendiendo a analizar cuál es la nueva proyección en la forma de educación. Y de una fuente muy cercana, conozco que las universidades le han dicho a los estudiantes, trabajemos por proyectos justamente, y proyectos en comunidad, más en desarrollo que usted pueda realizar en su comunidad o en el espacio físico donde usted está.
nada más como para tal vez ejemplificar, si está una torre de apartamentos, implementar ese proyecto en la torre de apartamentos porque no te puedes mover tanto, o, ¿verdad? El movimiento es diferente. Entonces, creo que hay unos retos muy interesantes que a nivel también país uno debe mirar de cómo conjuntarlo y cómo sacarle el máximo provecho. Yo siempre he tenido la sensación de que en la Universidad de Earth hay proyectos que se descubren y hay otros que pues pasan por ahí, pero que no se descubren tanto. Y hoy el medio ambiente, me parece, don Arturo, que el medio ambiente le está hablando a uno y le está diciendo, bueno, ahora yo los invito a ustedes a venir a mi mundo. No, yo tengo que ir al mundo de ustedes. Y creo que en la universidad usted nos puede describir más que nadie todo ese ecosistema le ha hablado a cada uno de ustedes. Sí, y voy a decir un par de cosas. Gracias por notarlo, porque por un lado, es cierto que muchísimas cosas que pasan en la universidad no se conocen suficiente. Y eso es obviamente nuestra falta, digamos, pero necesitamos una mejor comunicación. Yo llevo 20 años viviendo en el país, llevo 3 años a la cabeza de la universidad, y la había visitado más de una docena de veces antes de eso, y aún así no sabía ni la 10ª parte de lo que pasa en la universidad. Y como digo, es nuestra responsabilidad y estamos tratando de cambiarlo, pero es nuestra responsabilidad. Entonces, número uno, eso es cierto, y pasan muchas cosas conectadas con la comunidad porque la universidad busca formar líderes comunitarios, líderes conectados con su entorno, líderes para su entorno. En otras palabras, no un líder que es exitoso profesionalmente o en el mundo de los negocios, porque están orientados al emprendimiento ético, pero que es exitoso en una forma individual, o es exitoso en una forma en la que los demás no importan, sino todo lo contrario, conectado con su entorno social y ambiental. La segunda cosa que voy a decir es que es bien bonito en la U ver, por ejemplo, ahorita en nuestro feed de Instagram hemos ido poniendo algunas historias muy interesantes en medio de la pandemia, y algunas de esas son de estudiantes africanos, por ejemplo, que estando muy lejos de aquí a África, desde el campus y estando en clases todavía, han estructurado proyectos para ayudar a sus comunidades en casa durante la pandemia, desde cómo organizar búsqueda de fondos, de cómo organizar huertas familiares o huertas colectivas, desde acá. Entonces es interesante porque, como usted dice, le da una oportunidad de ese involucramiento, puede ser en lo local, donde yo estoy, y es una cosa que deberíamos fomentar más. También en lo remoto, ¿verdad? Porque también si de alguna forma ellos están aquí, porque están en la universidad, pero se han conectado con sus colegas allá, sus vecinos, sus amigos, los amigos de sus amigos del colegio, y han arrancado proyectos interesantes. Solo haciéndonos ver a los más adultos, tal vez, cómo podemos hacer más de lo que nos imaginamos, ¿verdad? Sin tener que viajar, sin tener que ir, sin una presencia física y también sin mucho dinero, ¿verdad? Son proyectos que con unos pocos cientos de dólares, entendiendo las necesidades más urgentes, realmente llegan y alivian cosas que están apretadas, ¿verdad? Cosas que pueden ahogar, digamos, o asfixiar a una comunidad. Termino con esto, nuestra conversación con don Arturo Condo, rector de la Universidad Earth. Si yo en este momento, don Arturo, le doy una hoja en blanco y un lápiz y le digo, don Arturo, escríbame el nombre de un libro que usted va a empezar a escribir a partir de hoy, ¿cuál es ese título? Wow. Yo diría que más que empezar hoy, la universidad comenzó a escribirlo hace 30 años, pero para mí, que necio, que insistente con la crisis, pero claramente es demasiado importante en la historia. Yo creo que necesitamos escribir la historia de la nueva educación universitaria. Yo creo que la universidad ya ha escrito un par de líneas, un par de hojas de esa historia, pero creo que queda muchísimo por escribir. Y esto implica desde los modelos de costo, de los modelos operativos, de los modelos de admisión, de para qué yo educo a alguien en la universidad. ¿Es para ser solo un profesional y sepa hacer A, B o C? ¿O es en realidad para ser un líder de las comunidades? A lo que usted mencionaba. Yo creo, y la universidad se formó para lo segundo, para formar líderes, porque de nada ganaría si en Latinoamérica menos del 20% de las personas van a la universidad, se gradúa de la universidad, y en África menos del 10%. Entonces, si esas personas son solo profesionales, sí, contribuyen a la sociedad, pero están llamados a ser más que eso, están llamados a ser líderes, mujeres y hombres que cambian para mejor la vida de otros. Y eso implica otras cosas en el modelo del programa, por eso el modelo del programa debe ser distinto, porque está orientado a tomar líderes jóvenes y ayudarlos a desarrollarse. Entonces yo diría que ese es el libro que estamos
ya escribiendo, pero que estamos comenzando. Sí, y bueno, me da, para terminar, creo que la comunidad, inclusive de Guásimo, Guápiles, Siquirres, bueno, toda la parte Caribe más fuertemente, lo ha agradecido por estas 3 décadas mucho. Por lo menos conozco algunas historias que se desprenden de guapileños y personas en Siquirres, pero propiamente en Guápiles sí conozco casos donde han venido desarrollos de pymes, de la parte agrícola, de nuevas tecnologías, del nuevo proyecto, inclusive del aprovechamiento de las tierras y de otra serie de innovaciones que, gracias a la Universidad Earth, se han podido catapultar. Y otros también, conozco el caso de un hondureño hace muchos años que visité la universidad cuando estaba el señor Zaglul, y de un hondureño que más bien se trasladó a su país, pero dijo, no, esto yo lo pongo en Honduras, pero necesito que Costa Rica lo conozca también. Entonces, creo que sí, ¿verdad? Participamos de un ecosistema mundial tan interesante que usted nos ha planteado y de estos nuevos retos que definitivamente, don Arturo, me parece que una vez más los políticos están llamados a mirar y poner sus ojos en los expertos como usted y los liderazgos que se han ejercido en universidades como EARTH para aprender y para accionar en este nuevo modelo, inclusive de educar, porque yo digo, hasta el nuevo modelo de educar a nuestros hijos, ¿verdad? Es interesante cómo ahora a uno le dicen, usted es profesor, usted es maestro y usted es alumno. Y bueno, sí, y papá, bueno, también. Entonces ahí terminamos todos. Me agrada mucho, don Arturo, tener esta oportunidad de conversar con usted. Espero que no sea la última. Gracias. Así sea. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Recuerden que ustedes nos siguen en nuestro canal de YouTube de Nielsen Buján Presenta y también aquí en nuestro sitio de Facebook. Todas las noches los acompañamos a las 8 con nuestras conversaciones y entrevistas. Hoy con el señor rector de la Universidad de EARTH, don Arturo Condo. Feliz noche, gracias. Un gusto estar con ustedes. Nielsen Buján Presenta llega a ustedes gracias a Gracias por acompañarnos hoy en nuestro programa Nielsen Buján Presenta.